Ya, perfecto. Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Vamos a resolver este ejercicio que está por si acaso en nuestra carpeta compartida, ¿no? Entramos a la Salle, bueno, a la carpeta compartida, hay una carpeta que se llama Bantir, entramos ahí y este documento que se llama Permiso, 4 está Ejer compartiendo. Entramos ahí y buscamos el ejercicio número 16. Por ahí, no sé. Entonces, en este ejercicio, ¿qué ocurre? Listen. Se nos dan dos escenarios, dos alternativas, y vamos a ver cuál de esas es la mejor. ¿No? Dice, se han propuesto los siguientes antecedentes de un proyecto de inversión. Acá en este proyecto tenemos ahí el monto de la inversión y por si acaso, ojo, hay un valor residual, ¿no? Tenemos luego el beneficio neto, es decir, cuánta plata nos va a entrar cada año. Pero aquí la parte Listen, clave listen. dice, no incluye costos financieros ni impuestos a las utilidades. O sea, es cierto, ese beneficio es neto, pero no es el flujo de efectivo que realmente vamos a recibir porque hay que pagar un préstamo, por eso dice costos financieros, y obviamente hay que pagar también el impuesto. Y aquí nos da un pequeño detalle más, ¿no? El proyecto se financiará con un préstamo equivalente al 60% de la inversión inicial y se pagará, aquí debería decir, ¿no? Y se pagará en 4 cuotas anuales. El préstamo nos los dan al 12% anual. El impuesto a las utilidades es del 25%. Y para determinar la base imponible, se puede considerar como costos anuales de depreciación no más del 60% de la inversión inicial, repartido en 5 cuotas iguales. Y los intereses efectivamente pagados. En realidad tengo que, aquí nos han dado digamos, un estado de resultados parcial, ¿no? No están todos los gastos. Entonces vamos a agregar todavía algunos gastos. ¿Cuáles son esos gastos? Los impuestos, Listen. sí, dime. Ay, qué bien. No estoy compartiendo pantalla. Pero dígame, pues. En vano tanta saliva gastó. Bueno, ahí está. Entonces a esto hay que restarle todavía el tema de los intereses, el tema de los impuestos y las depreciaciones. ¿No? Es nada más que eso. Y ya vamos a ir llegando a esto. Beneficios, impuestos. Ya. ¿Dónde está? Aquí. Listo. Dame un ratito, Ale, mientras vas viendo los datos y pensando cómo se hace. A ver, lo primero que hay que hacer es determinar cuánto voy a pagar al banco. ¿No? El banco me va a prestar el 60% de esto y la cuota es el 12%. Vamos haciendo ese cuadrito de pago de intereses. A ver, aquí, ¿cómo era la pregunta? No, no, no. Todo esto hay que pagar en 4 cuotas. Sí, no, préstamo hay que pagar solo en 4 años, ¿no? 4 años tiene que estar liquidado.
Para el estado de resultados que ponen solo los intereses, se acerca de los impuestos, entonces los impuestos los divido tal, aquí son los impuestos, pero para nosotros no ponemos toda la cuota. Sí, todo. Y aquí sería solo 4 y aquí sería todo ya. Claro, ahora lo hacen de manera diferente. Eso estamos hablando. La determinación del impuesto, no, perdón, del préstamo, es fácil, ¿no? La determinación del impuesto tiene que, bueno, para saber cuántos impuestos tengo que hacer el listado de resultados. Claro, o sea, dependiendo de que se pone toda la cuota aquí, si es decir, si va a haber pérdida y no tendré impuestos. Pero aquí es el impuesto sobre los intereses, como ustedes no tienen impuestos. Porque ellos ponen todo, toda la cuota. Licen, Ah, no está pasando la depreciación. Claro, pues no piden la depreciación. ¿Eh? Nos dice que nos depreciamos de 60% individual. Aquí está. Costos anuales no es de 60% de la inversión inicial a partir de ciertos igual. Licen. Sí, dime, Alexandra. ¿Cómo se llama este documento? Porque no lo encuentro en el Drive. Se llama DevPrep, mira, aquí está, entramos a... ¿dónde entramos? Aquí dentro de Bantir, este PDF, 4 ejerprip, Ay, 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 ay. 4 ejercicios. Pongamos aquí mejor. Ah, ya, sí, súper, lo tengo. Es el 16, ¿no? Sí, el 16. Ya, Ahí está, ahí nos vamos a orientar mejor. Ejercicios Bantir, ¿no? ya. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí, Licen? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Lo mismo de siempre, pues hacer el estado de resultados de cada año. Es decir, primero todos tus ingresos y a los ingresos le vas restando los gastos. Aquí afortunadamente ya nos dan los ingresos. ¿Ves? Ahí está, ya tienes 59.000, 62.000, 65.000, ¿no? Estos ya son tus ingresos. Esto. Pero ahora hay que restar los gastos. Los gastos son básicamente dos. Los intereses del préstamo, los impuestos a las utilidades, y hay uno más que son las depreciaciones, que más abajito está, mira, vamos a borrar. Aquí, ¿no? Se puede considerar como costo la depreciación de no más de un 60% repartido en 5 cuotas iguales. Ok. O sea, este 60% tienes que depreciar y repartir en 5 años. Pero anda paso por paso. Primero, calcula, o sea, estos son tus ingresos. Tu primer gasto son los intereses. ¿Cuántos son los intereses? Sabiendo que el banco te va a prestar un 60% de la inversión y tú tienes que pagar en 4 cuotas al 12%. Ok. Eso Ya es acá lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? ya. Nada más que eso. Vamos a hacer después con usted, ¿no? Sí, claro, pero tienes que avanzar un poco, o sea, no te fíes de mí. Haz Ya, más lo tuyo. ya. Haz tu parte. Sí, dame un cachito, vamos a ver aquí. Hagamos un archivo, ¿no? En este mismo puedo hacer, creo.
Claro. Mm. Bien. Los años de utilidades, el tercero de aquí, entonces a partir del tercero de los impuestos, para hacer la depreciación no toma en cuenta el tipo de club, pero siempre los resultados, los resultados se toman con toda la cuota, que se paga por 4 años, los impuestos, pero tienen que ser dobles. Ahora, hay un elemento más que toma el ejercicio, que también ocurre en Bolivia, que se llama compensación de pérdidas. Cuando tienes pérdida, esa pérdida se te lo da el siguiente año. Sí, sí. Y luego la pérdida del segundo año, la seguridad. Y llega a ser un préstamo. Ya, eso Todo individual. ¿se recuerda? Compensación de pérdidas se llama. Ya, voy a hacer lo de préstamo bancario. Pero estaré copiando, yo no tengo nada, ustedes estoy viendo. Alexandra, el cuadro para hacerlo del préstamo también está por si acaso acá, en la carpetita Bantir, pero se llama un documento que se llama... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el archivo? Aquí hay uno que se llama Trabajo Van y TIR. ¿En Bantir? Proyecto No sé si minero. tú- Ah, ya, proyecto 178, ¿no? Ah, sí. Ah, sí, aquí está la pestañita, préstamo, ¿ves? Con este cuadrito, Alexandra, haces tu préstamo. Yo me voy a copiar. No, o sea, tenemos pérdidas entre medio del lugar. Por eso no impuesto de utilidad y eso es cuando. Aquí voy a hacer. Y a ver, voy a leer el ejercicio. Dice... Ah, no, pues primero me voy a copiar mis ingresos. ¿Dónde está? Ahí está. Es a 6 años. A ver, voy a venir aquí entonces. Voy a copiar aquí. Ah, pero... ¿Esto qué se va a llamar? Alternativas de puntos. Ya. Entonces, mis ingresos son los siguientes. Año 1, 59.827. Esto no me interesa, ¿no? Porque yo ya... Listo. Aquí es 62.818, 65.960, 69.258. Listo. Ah, pero eso, estoy copiando simplemente mis ingresos, ¿no? Pero la inversión va a ser 358.000. Entonces aquí le voy a poner
Inversión 358.000. ¿Eso qué quiere decir? Voy a borrar esto. O sea, como ya tengo, Alexandra, tengo aquí ya mis ingresos, ¿verdad? Tengo mis ingresos. Otros ingresos, esto vamos a poner aquí. Y porque el último año dice que recupero 100.509. Ya. Ahora, esos son los ingresos que voy a tener yo durante los 6 años. Eso es fácil. Es simplemente transcrito lo que está ahí en la hoja nada más. Pero ahora el tema de la inversión dice que, ahí voy a ir un poquito más abajito el enunciado, el proyecto se financiará con un préstamo equivalente al 60% de la inversión inicial. Ah, ya, perfecto. Entonces, voy a calcular el 60% de 358.000. Financiamiento. Esto por 60%. ¿Listo? Ese es mi financiamiento. ¿Está bien? Y obviamente el resto de la plata lo voy a poner yo. Mi aporte, pongámosle. ¿Está bien? Ahora, como solo tengo los gastos, o perdón, los ingresos, aquí abajito, ahí está, mira. Tengo aquí ya mis ingresos. Ahora aquí tengo que poner todos los gastos, pues. Y el primer gasto, el gasto más fácil de hacer es este préstamo. Entonces, esto lo voy a subir aquí, que es muy facilito. Me han prestado 214.000. Alexandra, ¿de dónde salen 214.800? Es el financiamiento. Pero podría ser 200.000, ¿no? Sí, ¿Por podría. qué? ¿Por qué es 214.800? No sé, Lice. No, a ver. Aquí está, mira. ¿Qué dice acá? Que se financiaría con préstamo equivalente al 60. Ah, ya. Entonces ese es el 60% del financiamiento. Correcto. Es el Ah, ya. 60% De los de... 358.000, ¿no? Exactamente. Ya. 60% de 358 son 214.000. ¿Bien? Pero ahora tengo que pagar esos 214.000. Y además acá, mira, me dice... Bueno, no dice, ¿no? Pero hay que interpretarlo. O sea, se va a pagar en 4 cuotas anuales al 12%. Entonces, lo primero que hago es, o sea, mi primer gasto, el gasto fácil de determinar, por eso puse estas celdas amarillas acá, es saber cuánto voy a pagarle al banco. Entonces, con estos 214.800 hago mi tablita de préstamos aquí. Uy, se borró todo. ¿Cuánto era el préstamo? 214.800, ¿no? Y aquí tengo mi fórmula, que es 2, ¿eso da? No. Ahora aquí en la fórmula, ¿estás viendo la fórmula, no, vale? Mira, Sí, Lice. ahí la fórmula me dice el monto total, que era 214.800, pero aquí dice por 0,18, pero el interés no es 18%. ¿A cuánto me está prestando este banco? Dale, ¿a cuánto me presta el banco? Estoy viendo. Espera un minutito, Dale, Lice. dale, me dice. Está prestándonos 12%. Al 12%, correcto. Entonces en la fórmula le voy a poner 12. Y aquí 1.12, ¿listo? Pero el banco me está prestando solo a 4 ¿No? cuotas. 4, sí. Y aquí dice 5, entonces le voy a reemplazar. ¿Listo? Entonces ya tengo ahí el monto de la cuota. Con esta fórmula vamos a poder calcular cualquier tipo de préstamo que usted nos dé.
Sí. Con esa fórmula vamos a hacer. Y aquí te voy a poner los títulos para que tú entiendas más. Este es el año. Financiamiento, ¿no? Este es el capital. Ah, Este es... esto es una mano. Lo voy a borrar. Esta es nuestra cuota. El interés es obviamente esto por el 12%. No, perdón. O mejor pongámosle esto acá. Esto se llama amortización, es decir, cuánto estamos pagando al capital. Y aquí vamos a ponerle interés. Para que se entienda mejor. Ya. Ahí ves. El interés, ¿cuánto es? Es esto por 12%. ¿Listo? Y como pagué 70.000, entonces la amortización obviamente va a ser 70.000 menos el interés. Y aquí va a venir esto menos la amortización. Solo debo 169.000, ¿no? Esto lo voy a copiar aquí. Esto siempre va a ser lo mismo. Voy a pegar solo valores. ¿Listo? Esto voy a copiar aquí. Listo. Entonces, cada año tengo que pagar $70.720. Eso es lo que tengo que pagar al banco. ¿Está bien, Ale? A ver, dale una estudiada a esto. ok, listo. Pero la fórmula es para el interés o la cuota. Es Para para la la cuota, cuota. ¿no? Para la cuota. ¿Y cómo sacamos el interés? El interés, multiplicas capital por 12%, nada más. Porque el Ah, ya. interés es 12%, ¿verdad? Entonces todo esto Ok, está con fórmulas. ya. Y el capital del siguiente año es pues, el capital del año anterior menos la amortización. Ok. Entonces aquí ya tengo mi primer gasto, ¿no? 70.720. ¿No sabes por qué? Ah, sí, ese es. Ya, no me dicen. Saben que soy distraído. Aquí la inversión no es 358.000, es 358.959. Ahora sí, entonces el financiamiento había sido 215.375, ¿sí?
menos 15, 3,75. ¿Listo? Repito, ahí me miran nomás y no dicen nada. Hace el otro, ya cuando viene con todo esto, ya pero a ver, este año estoy viendo ya. La misma no está pérdida, no la pérdida anterior es la pérdida total, la pérdida ya para el segundo año es el mismo. Se te vas acumulando hasta que tengas utilidad. Pero en Bolivia solamente puedes acumular 3 años. El cuarto año ya no, solo los 3 últimos. Pero antes de, tienes que hacer tu estado de resultados. O sea, yo tengo aquí mis préstamos, ¿no? Pero ahora me faltan aquí poner los otros dos gastos. Que era uno era depreciaciones, ¿no? Aquí está, pues. Ya, los préstamos sabíamos que tenemos que pagar. ¿Cuánto se paga? 70.909 cada año. Entonces, 70.909. 2, 3, 4 años. Aquí 0 y aquí 0. Ya no se paga. Ya no se paga. Porque hay que pagar en 4 años nada más. Ahora, fíjense aquí. La depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? Porque no se olviden que antes de hallar los impuestos tengo que hallar la utilidad. Pero para hallar la utilidad, pues obviamente tengo que restar todos los gastos. Todos los gastos. Entonces el gasto siguiente que me da el enunciado dice: para determinar la base imponible se puede considerar como costo anual la depreciación de no más del 60% de la inversión inicial repartida en 5 cuotas iguales. Esto del préstamo ya lo hicimos. Ahora esto. La depreciación es 60% de la inversión inicial, pero repartida en 5 cuotas iguales. Entonces, ¿cómo están haciendo su depreciación? Vamos a ver ahorita. O sea, eso es lo que yo tengo que poner aquí, ¿no? No sé cuánto me saldrá. Y ya voy a tener ahí aquí sí va a ser mi total de gastos. A ver, veremos. ¿Perdón? ¿Las pérdidas del primer préstamo? ¿Aquí? Sí, eso. ¿De dónde sale? Ajá. ¿De acá?
Ah, la cuota. La cuota, claro, Ah, las sí. cuotas. ¿Ve? Gracias. Entonces, para determinar el tema de los impuestos, obviamente primero tengo que hacer mi estado de resultados. Entonces aquí vamos a hacer dos cuadritos. ¿Por qué el impuesto 100, No, licencia? no, le estoy poniendo nada más un número aleatorio. Ah, O sea, solamente para empezar a hacer mis fórmulas. ay, ay, ay. Porque lo que tengo que hacer es determinar mis flujos de dinero, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el tema de los flujos? Mi ingreso menos mis gastos. Entonces, en gastos tenemos simplemente, o sea, no en gastos, sino en salidas de dinero, lo que está saliendo de mi caja, ¿no? Porque estamos haciendo el flujo de efectivo nada más. Entonces, la depreciación, habíamos dicho, no es salida de efectivo, no sale dinero de mi caja, es nada más un tema contable. Entonces, no va aquí la depreciación. Aquí le vamos a poner un titulito para que se entienda mejor. Flujo neto. El flujo neto es simplemente mis ingresos menos las salidas de dinero, ¿verdad? Y pues con eso voy a determinar si me va bien en el proyecto o no. Pero aquí, para determinar el impuesto, tengo que hacer otro cuadro que tiene que ver ¿con qué? Con mi estado de resultados. ¿Cierto o falso? Tengo que hacer mi estado de resultados. Y el estado de resultados es fácil, ¿no? Ingresos menos gastos. Mis ingresos son estos. Y mis gastos son básicamente dos, ¿no? Ahora fíjense. Pero a ver si han llegado hasta allí. El tema del préstamo ya lo han hecho, ¿no? Una pregunta por mí. Es. ¿Cuál? A ver. De lo que ustedes saben, entonces es un 12%. Sí. De interés, correcto. Sí. Ahora hay otra forma de reportar 12%, 12% en 5 periodos. No, pero no son 5.
pagaré en 4 años. Ah, sí. Ahora sí. Pero eso es 70. Ah, sí, sí, aquí estás con el sí, ya se puede ver. Si quiero usar. No, depende, ¿no? Más o menos. Bueno, voy a hacer. No he sacado todavía. Le he puesto unos numeritos nomás. ¿Cómo hago para sacar el impuesto? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que vivir con la ganancia. Mi estado de resultados tengo que hacer. Tengo que hacer estado de resultados. En estado de resultados, ojo, es diferente, ¿no? Fíjense, voy a poner los ingresos, que son los mismos, pero aquí se voy a poner los gastos. Que no es lo mismo un gasto que una salida de dinero. Y ahí vamos a pensar, a ver, lo voy a cambiar primero esto. No hay que ver esto, mira. Solo eso haremos. Pero ahí el tema del préstamo está fácil, ¿no? ¿Quién no concluyó el tema de préstamos? Está fácil, ¿no? Ya, entonces vámonos al estado de resultados. Ahora fíjense, para determinar el impuesto, tengo que hacer mi estado de resultados. El estado de resultados son ingresos menos gastos. Ingresos menos gastos. Y aquí en los gastos sí voy a poner la depreciación, porque la depreciación es un gasto. Pero no es salida de dinero, ¿no? Aquí en flujo de efectivo están las salidas de dinero. Entonces la depreciación va al estado de resultados, porque es netamente un gasto. Ahora, ingresos menos gastos. Ahora, ¿cuánto es la depreciación? ¿Cuánto será aquí la depreciación? ¿Y pues me puedo preocupar? Claro. ¿Y se la depreciación no tenemos que sacar como el bebé? No. Ahí está, para que notemos la diferencia. No, perfecto. ¿Verdad? ¿Ya cuánto se me sale con préstamos? Con impuestos. Impuestos nada, recién voy a determinar, no sé todavía cuánto es el impuesto. El impuesto me va a salir aquí, a partir de esto, ¿no? Hay que ponerle solamente la suma de todo. A ver, leamos pues qué dice de la depreciación. La depreciación dice... ¿Dónde está? La depreciación no más del 60% de la inversión inicial repartido en 5 cuotas iguales. ¿Cuánto era la inversión inicial? Ya, perfecto. Entonces, fíjense, aquí está, ¿no? La celda B7. Lo que el banco nos prestó. Vamos a suponer que eso hemos comprado, con ese dinero hemos comprado maquinarias y qué sé yo, ¿no? Como en la mina. Entonces, vamos a depreciar eso a ¿cuánto? Pero ahí dice el 60% de la inversión a 5 años. Entonces, eso lo vamos a dividir en 5 años, nada más. Ese es nuestro depreciación. ¿Correcto? ¿Cuál porcentaje? No dice, pues. No Debería ser más del 60%. No más del 60%, ahora vamos a ver.
sé si al bien entendido se multiplica 60% por el valor de la inversión y ese valor se divide entre los 5 años. Correcto, eso es. Lo que pasa es que la depreciación del 60% de la inversión inicial repartida en 5 cuotas iguales. ¿Listo? ¿Ves? Entonces aquí vamos a repartir esto entre 5 cuotas. ¿Verdad? Eso estaba fácil, ¿o no? Ya, entonces, ya sé cuáles son mis ingresos y ya sé cuál es mi primer gasto. Era la depreciación, ¿no? Ahora, el otro gasto que tengo, ¿cuál es? Los intereses. Porque, ojo, fíjense en la diferencia, ¿no? Aquí en el flujo de efectivo tengo 70,000 de dinero que está saliendo de mi bolsillo. Le voy a dar al banco 70,000. Pero esos 70,000, solo una parte es gasto, solamente la parte de intereses, ¿verdad? Lo otro es una amortización de capital, entonces solo el interés es gasto. Ahora, ¿cómo sé cuál es el interés de esto? ¿Cómo sé cuál va a ser mi gasto de interés? Del cuadro, claro. Vámonos al cuadro, a ver, veamos. ¿Dónde está el cuadrito? El famoso cuadro. Ah, aquí está. Ahí está nuestro cuadrito. Y aquí está el tema de los intereses, fíjense. Entonces, ese sí es nuestro gasto. Entonces, simplemente voy a pegarlo aquí. Uy, me aceptará simultáneo. No me va a aceptar. 25,845. Ya, 25,845. Luego intereses del año 2, 20,437. 20,437. Intereses del año 3, 14,381. 14,381. Interés del año 4, 75,97. 75,97. Y aquí ya no hay, y aquí ya no hay. ¿Verdad? ¿Cómo es, Alexandra? ¿Estás siguiendo o no? Uy, ¿quiénes más están? El listen, sí, sí, sí. A la mica, ¿esto? ¿Hasta ahí la entendiste? Sí.
La depreciación está ya directamente en el ejercicio, ¿no? Sí, Los intereses estamos sacando de la tablita. los intereses, claro, los sacamos de la tablita. Esto me dices, ¿no? ¿De dónde sale? Ajá, sí, 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 sí. Esto, Total gastos. vamos aquí a la tablita y aquí tenemos esta columna que dice intereses. Ujú. ¿Ve? Entonces, los intereses del año 1, 25.845. Pues venimos acá y ponemos 25.845. Y copiamos los intereses de cada año, nada más. No es una coma decimal, eso es 25 comas. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí. No, son 25.000. 25.000 dólares. Por eso ve el tema de tu redondeo, ahí tal vez te hace fallar algo, porque mira aquí yo lo he hecho. Pero sigue saliendo. Sí, 200. Ah, ya, ya. ¿Ve? No es. La inversión está. Ah, sí, ya sabes. ¿Está bien? Creo que esos dos puntos Se supone que determinada la impresión de los casos, o sea, aquí las situaciones de las actividades vinculadas, programas de esa que como flujo de enlace, son las condiciones del 2%, todos estos son programas van a estar en negativo y aquí es negativo en el 2%. La cuestión es ahí que en esta segunda mitad las de ese 2% positivo. Y el rango sale diferente, todos decimos no sale diferente. Inversión inicial. Es que eso significa ahí. El préstamo no es entrada positiva. O sea, pues es entrada positiva porque no se le llega a invertir, pero ahí No, el monto total de la inversión es 358. Esto nos da el banco y esto ponemos nosotros, ¿no? Entonces, la inversión es solamente esta. los pagos se toman todo lo de la inversión, no. Solo los 358, claro. Bueno, en realidad, a ver, solamente esto. Ya solo debería ser eso. Solo eso. Porque, fíjense, estamos financiando 358.000, ¿no? El banco me da 215.000, va a ser positivo, pero yo lo invierto y va a ser negativo. Pero de mi bolsillo está saliendo 143. Pues esto va a ser un flujo negativo al final. Me parece el ejemplo de la depreciación. ¿Cómo dice? Dice el 60% de la inversión inicial, ¿no? Dividido en 5 partes iguales. Okay. Entonces, el 60% de esto, que es 215.000, divido entre 5 y me da 43.075. ¿Verdad? Sí, así es. No, pero bueno, sí, sigue saliendo lo mismo. O sea, el chiste se queda lo mismo.
¿Eh? ¿A dónde? En el año, en el estado de resultados, el 144.834, en el año 6. Ah, ya. ¿Aquí? Sí. ¿Cómo se repite? Ah, no, esto, ¿qué será esto? No, es que recién estoy llegando ahí. A ver, la utilidad es nada más que ingresos menos gastos. ¿Listo? Bien. Ahí tendríamos que llegar a esta utilidad. O pérdida, ¿no? Ahí vemos que el año 1 y el año 2 hay pérdida. ¿Sí? Porque mis ingresos eran 59.000, pero 43.000 es la depreciación y 25.000 los intereses. Entonces, gastos 68.000, 59 menos 68, 9.000 de pérdida. El año 2, ingresos 62.000. Gasto de depreciación 43.000. Gasto de intereses 20.000. 60, perdón, gastos 63.000. 62 menos 63, 694. El año 3, recién tenemos utilidades. Porque nuestro ingreso ya era 65.000. La depreciación se mantiene y el tema de los intereses disminuye. Entonces, nuestros gastos son 57, 65 menos 57, 8.000 de unidad. Y el año 5, 18.000, y el año 4, 18.000, el año 5, 12.000, el año 6, 44.000 de unidad. Pero ahora, ojo, bueno, llegamos hasta ahí y luego vamos a debatir acerca de cómo pagamos el impuesto a las utilidades. Pero lleguen hasta esas utilidades, por favor. ¿Dónde están, güey? ¿Dónde se han trancado? ¿Cómo están haciendo? Para mi flujo de efectivo necesito saber cuánto voy a pagar de impuestos. Y por eso hago mis estados de resultados. Los estados de resultados reflejan los gastos de comunidad, los números libros. ¿Cómo vamos a hacer? Sigo avanzando. Si tienes pérdida, ¿qué se paga? Ojo, cuando hay pérdida no se paga impuestos. No hay pérdida, no se paga impuestos. No, pues aquí te se cuenta, no sé, pero. No es que yo me he ayudado, me has ayudado y no has hecho lo tuyo. Está fácil. Primero uno hace lo de uno mismo y luego ayuda. ¿Sí? No, pues, es que la Biblia dice.
O sea, nos conviene más entre obviamente que no mercado. Pues esta ¿Por qué tocaríamos el costo de creo que se toma primero los impuestos de las utilidades y luego recién después de interés. Entonces, el año 2, 692. Hasta la suma de la pérdida del segundo año está bien, hay impuestos. Cuando empiezan a meter impuestos es cuando empieza el segundo año. Ya vamos a ver. Ya, entonces todos hemos llegado aquí, ¿no? ¿Qué? Tengo pérdida el año 1 y el año 2, y a partir del año 3 recién tengo utilidades. Ahora, obviamente, lo que me interesaba, lo que me falta aquí, que está con signo de interrogación, son los impuestos. ¿Cómo determino los impuestos? Obviamente, aquí el año 1, como no tengo utilidad, sino que tengo pérdida, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? No, cero, pues no se paga. Cuando hay pérdida, no se paga. Entonces, mis impuestos aquí van a ser cero, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos algo que se llama compensación de pérdidas. ¿Qué es esta famosa compensación de pérdidas? ¿Quién me dice? ¿Qué es la compensación de pérdidas? Después de pérdidas a 7 años que tengas seguridad de pago. Exacto. Cuando tienes pérdida, esta pérdida puedes llevarla al siguiente año para compensar si es que tuvieras una utilidad. Por ejemplo, fijémonos en el año 2 y 3 nada más. Aquí he tenido utilidad, pero el año pasado he tenido pérdida. Entonces esto me va a compensar y en realidad el impuesto va a ser solamente de 8.504 menos 694. De eso no más voy a pagar impuestos. ¿Ah? Pero ojo, mi pérdida es todavía anterior. Entonces estos 9.093 los voy a llevar acá. Entonces, mi compensación de pérdidas, aquí obviamente es cero porque es mi primer año. Aquí, mi compensación de pérdidas es 9.787. O sea, tengo pérdidas acumuladas de 9.787. ¿Verdad? ¿Se ha sumado? He sumado, pues tengo 2 años de pérdidas. Mi pérdida del año 1 más mi pérdida del año 2, mi pérdida acumulada es 9.787. ¿Verdad? Ahora, esta pérdida la voy a compensar con esto. A ver, ¿cuánto me da? ¿Y cuánto me da? ¿Sigue dando menos? Oh, qué chocho. ¿Eso qué quiere decir? Pues aquí tampoco voy a pagar, ¿no? Porque todavía tengo pérdida. ¿Verdad? ¿Sí o no?
43.26 tendría que salir. ¿Sale o no sale? El año 4 recién. Está bien. ¿Verdad? ¿Entienden este mecanismo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Mi pérdida, o sea, obviamente el año 1, como he tenido pérdida, no pago impuestos y la línea verde son los impuestos. ¿Por qué? Porque tenía pérdida. Y es más, como el Estado es benevolente, me dice, ya, le vamos a perdonar esa pérdida, le vamos a dejar que se acumule. Entonces, el año 2, tengo otra vez pérdida de 6.94, más mi pérdida del año pasado, sumo las dos pérdidas y mi pérdida acumulada es 9.785. ¿Recuerdan que en los estados financieros hay una cuenta que dice utilidades acumuladas? Pues también existen pérdidas acumuladas, ¿no? La pérdida se va acumulando. Entonces, el año 2 tengo una pérdida acumulada de 9.785. El año 3 ya tengo utilidades de 8.500, pero como tengo pérdida acumulada de 9.700, al meter ambos, todavía me queda una pérdida acumulada de 1.283. ¿Verdad? Tengo pérdida, entonces como tengo pérdida, no pago nada. No pago nada el año 3. El año 4 tenía 18.000 de utilidades. Pero, como tengo 1.200 de pérdida acumulada, le resto 18.000 menos 1.200 y me da 17.303. Y esta sí es utilidad. Entonces de aquí sí voy a pagar el 25% de 17.000, 4.326. Y aquí ya pues ¿para qué voy a acumular pérdida? No hay nada que acumular, entonces pago directamente el 25% de 12.000 y el 25% de 44.000. Entonces, estas utilidades, estos impuestos, sí son salida de efectivo y esto es lo que voy a copiar acá. ¿Verdad? Esto, porque ese sí es salida de efectivo. Muy bien, entonces ya me voy aquí a las líneas amarillas. Esto ha sido 0, 0, 0, 43.26, 30.83 y 11.081. ¿Listo? Y mi flujo. En el último año no se pondría también en los ingresos. Sí, claro, claro. Tienes razón. Pero eso está aquí en mi fórmula, ¿o no? No está. ¿Qué estafa? Eso puede hacerse variar a menos los impuestos. Claro. ¿Para qué vendes? Pero ya, sigan discutiendo sobre eso. Lo que pasa es que esto está con este menos está muy lejos, ¿no? A ver, le vamos a poner esto. No, no da. Horrible. Eso nomás. Claro. ¿Eh?
¿Qué tal? ¿Se entendió hasta ahí o no? Ahora, hay un detalle aquí muy interesante. Pero llegamos hasta ahí todos, ¿no? Ya, perfecto. ¿Alexandra también? Lisel. ¿Entendiste esto de la compensación de pérdidas, no? Sí, o sea, he entendido que si tu impuesto es negativo, no pagas. A ver, no, no está aquí escrito. Claro, desde ya no hay impuesto Si hay negativo. pérdida, no hay impuesto. Eso es. Exacto, cuando hay pérdida, no hay impuesto, eso es completamente diferente, ¿sí? Sí, perdón. Ya, muy bien. Ahora, Ahora, no he entendido mucho lo de compensación de pérdidas. pero es justamente eso lo que estamos hablando. Mira, aquí en el año 1 teníamos pérdida de 9.000, ¿no? Y obviamente no se paga impuestos. Los impuestos son aquí, esta línea verde. Ujú. Entonces no hay impuesto. Pero esta pérdida la vamos a acumular, la vamos a sumar al año siguiente, ya sea que tengamos utilidad o pérdida. Entonces el año siguiente también teníamos pérdida, entonces sumamos estas dos pérdidas nada más. 9.093 más 694 nos da 9.700. Entonces la pérdida acumulada de estos 2 años es 9.787. Y de eso pagamos impuestos. Como sigue siendo pérdida, pues nada, cero, ¿no? Ahora acumulamos de los 3 años, fíjate. Si quieres verlo así, podemos hacer, ¿no? Entonces, en estos 3 años he tenido más pérdida que utilidad. Mi pérdida sigue siendo 1.283. O si quieres, 9.787, que era lo acumulado, menos 9.000 más 8.000 me da todavía 1.200. O sea, mi pérdida acumulada sigue siendo 1.200. O sea, sigo teniendo pérdida del tercer año. A pesar de que he tenido utilidad. Pero en lo acumulado he tenido una pérdida global de 1.200. Para el cuarto año ya sí he tenido utilidad de 18.000, pero debo restar esta pérdida acumulada que es 1.200. Entonces 18.000 menos 1.200, 17.000. Y de estos 17.000 sí voy a pagar el impuesto. ¿Está bien? Ujú. Ya le hicimos, sí, gracias. ¿Está? De la del PDF. No sale los 1.089. Ah, no sale, no sale. De eso vamos a hablar ahora. Estamos olvidando dos detalles aquí, ¿no? Un detalle es, exacto, el valor residual. ¿Dónde está? Estaba aquí. ¿Cuánto era? 100.500. Aquí dice, ¿no? 1.509. 100.509. ¿De dónde salen los 100.509? Aquí dice, ¿no? Valor residual, 100.509. Perfecto. Eso es lo que estamos vendiendo. Toda la maquinaria la estamos vendiendo. Pero ese tendría que ser nuestro ingreso, ¿no? Pero no se olviden que estamos haciendo nuestro estado de resultados. Y fíjense acá en el PDF, ¿qué le ha puesto como negativo? ¿Qué es el costo del activo? Es cierto, la maquinaria la estamos vendiendo en 100.509. Pero, ¿de dónde sale estos 143.000? Es nuestro aporte, ¿no? Lo que hemos aportado. Es lo que hemos aportado. Al principio, ¿se acuerdan cuando hicimos esto? Yo les decía, ¿no? La inversión total es 358. El banco da 215.000 y lo que yo doy es 143.300. Entonces, vamos a suponer que todo
38.000 que hemos comprado maquinaria. Entonces, ese es el costo de mis activos también. 143.548. Entonces, por eso, al finalizar, es verdad que he vendido en 100.509, pero ese venderlos en 100.509 me ha significado este costo, ¿no? No se olviden que cuando hacemos nuestro estado de resultados, de todos los ingresos, siempre hacemos nuestro costo de ventas. Costo de ventas. ¿Se acuerdan la fórmula de costo de ventas? Inventario inicial más compras menos inventario final. Si hiciéramos eso, llegaríamos aquí. Este va a ser el inventario inicial. Bueno, pero la cosa es que aquí ya. Entonces tendríamos aquí en nuestra formulita nuestros ingresos habituales más los ingresos por el remate menos nuestro costo de ventas. Ay, no, pues, ¿dónde estamos? Aquí. Ingresos habituales más remate menos costo de ventas. 87.402, ¿ves? Listo, ya hemos determinado por fin los impuestos, ¿no? Yo quiero preguntar el tema del neto, es el menos 11.082 meses. ¿Cuál? La primera celda del flujo neto es el menos 11.082. Menos 11.082. Sí, es la primera del flujo neto. Ah, esta. Esta, sí. Ah, es nada más pues que 59 menos 70.000. Ahora. ¿Ve? 59 menos 70, 11.000. 62 menos 70, 8.000. Bueno, menos 8.000, ¿no? 65.000 menos 70.000, menos 4.000. 69.000 menos... y aquí es 74, ¿no? Porque hay que sumar préstamos e impuestos. Entonces ahí tenemos menos 5.000. 55.000 menos 3.000, 52.000 positivo, y 44.000 menos 300, 44.000. Entonces aquí ya vemos que hay altos flujos positivos los dos últimos años nada más, y los otros tenemos flujos negativos, ¿no?
A ver, ¿qué hemos hecho? Aquí los préstamos, las cuotitas. Bueno, nuestros ingresos, ahí está. Los préstamos, fácil. Nos ha costado determinar el tema de impuestos, pero ya los tengo ahí. Ya están determinados. Entonces, ingresos menos salidas de efectivo. Ojo, estamos hablando de flujos de efectivo, ¿no? Entonces, ingresos de efectivo menos nuestras salidas de efectivo nos da nuestro flujo neto de dinero. Y a partir de acá ya podemos hacer nuestro cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Y fíjense, Esos 1.500 del final, abajo, estos, ¿cómo se obtiene? es el valor residual. Pues. ¿Ve? Aquí decía el enunciado, ¿ve? ¿Te acuerdas dónde está? Valor residual 100.500, ¿no? ¿Ve? Esto pongámosle aquí. Ya, entonces esos serían nuestros flujos. A ver, una pequeña recapitulación de nuestros flujos. Ya por fin hemos encontrado, ¿no? El año 0, ¿cuánto tenemos? 143.000. Es cierto que el proyecto tiene un valor de 358.000, pero 215.000 da el banco. Entonces no sale de mi bolsillo eso. Lo que está saliendo de mi bolsillo es 143. Entonces, el primer flujo negativo es 143.584. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Año 1. Ingresos 59.000. Salidas de dinero 70.000. Solo por tema de pago al banco. Y flujo negativo 11.000. Año 2. Ingresos 62.000. Pero tengo que pagar otra vez al banco 70.000. Entonces, flujo negativo 8.091. Año 3, 65.000 de ingreso, pero hay que pagar al banco 70.000. Entonces, una vez más, flujo negativo de 4.900. Y el año 4, lo mismo, ¿no? Tengo un ingreso similar, pero hay que pagar al banco. Y además tengo que pagar el impuesto a las utilidades. Entonces ya son dos conceptos de salida de dinero. Entonces, una vez más tengo flujo negativo de dinero. Año 5, ya parece que las cosas van a mejorar, claro, porque ya no voy a pagar al banco. Entonces tengo un ingreso de 55.000, pero tengo que pagar el impuesto, que es 3.000. Entonces tengo un flujo positivo de 52.000. Y el último año, ingreso 44.000. Remato mis maquinarias en 100.000, pues tengo 144.000. Pago el impuesto, 313 pesitos, y flujo positivo de 144. Entonces ya tengo mis flujos de dinero. ¿Está bien? Yo me recuerdo del último parte del impuesto para el año 6.
¿El año 6? Sí, sí. A ver, hacemos el impuesto. Los 313, ¿de dónde salen, dices, no? Sí. ¿Qué pasó aquí? Me ha movido el piso. ¿Quién? Ahora sí. Entonces aquí sumaremos nomás, más fácil. Ahí te los voy a explicar todos, espérenme un rato. Ya. No se le pone aquí está. Estados de resultados, ojo, esto es efectivo, ¿no? Y esto es contable. Contable, no solamente interviene el efectivo, sino todos los efectos de la contabilidad, ¿no? El tema de depreciaciones especialmente, y los gastos son solamente los intereses. Ahora, los ingresos, no hay ningún problema, son los mismos, excepto el año 6. Porque el año 6 tengo un ingreso de dinero extraordinario, que viene del tema del remate de la mercadería, o de la maquinaria, perdón. Entonces, mis ingresos en realidad son 144,000 para el tema del estado de resultados. Pero aquí le voy a restar 143,548, que es el tema de mi inversión inicial. Este va a ser mi costo de venta. Entonces, 144 menos 143, 1.250 es mi utilidad real. Y de 1.250, 25%, 313. Y esos 313 van a mi flujo. Entonces, el flujo ya se vuelve, ¿no? 44,000 de ingreso más 100,000 de la venta de maquinaria menos 313 el impuesto, 144 del flujo positivo. ¿Lo por qué se lo ponen 96,000 y no los 129,000? Porque aquí la enunciado. Después 23 y más de 20. 23 menos 60%. Y esa iniciativa es de 323 menos 593. Vamos a ver, no lo explicar. Ahorita llegamos. Ya. Entonces ya tenemos estos flujos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, con esos flujos, vamos a calcular el valor actual neto. El VAN, con una tasa referencial de, ¿cuánto nos dice el enunciado? 8%. Entonces calculamos. Fórmulas financieras, valor, tasa del 8. Ahorita vamos a poner 0,8. Lo pongamos aquí. Financieras. el van 15. Siento. ¿Por qué su flujo neto del año 4 está en 5.277? Con menos
Y también sale 650. ¿Por qué? ¿Tus ingresos son? Es el 69.258 menos los 60.904. Ah, pero estoy corriendo esto, ¿verdad? No, ya vi cuál. Los impuestos, te has olvidado. Supuesto, sí. Ahora sí. Vamos bien, no, ahora me sale 6.297. Ya, ¿aquí qué he hecho? Esto más. Insertar fórmula, no, perdón, fórmulas financieras, buscamos TIR, le damos los valores. Ahí está, ¿no? Ahí. A ver, ¿qué he hecho acá, en estas 4 celdas? Dice que no me vayas con qué 8. No se puse ese kilo 8. Eso nos dice el enunciado del ejercicio. El 8%. Pues con 8% pongo mi formulita y todos los flujos, ¿no? Pongo hasta acá y resulta que mis flujos de dinero futuros van a ser 101.000. Pero a los 101.000 le resto mi inversión y 101 menos 143, el valor actual neto de este proyecto es negativo 42. Y igual hago mi formulita, la tasa interna de retorno es 2.4%. O sea, un proyecto absolutamente despreciable. ¿Perdón? Claro. Aquí voy a hacer debajo la fórmula una vez más. Fíjense, lo que nos dice el enunciado, voy a poner aquí en colorcito X. Y ahí. Con el 8% trabaja, ¿no? Esa es la tasa referencial. Ya, perfecto. Entonces voy a calcular el BAN al 8%. Entonces pongo mi fórmula. Fórmulas financieras. Valor actual neto o valor neto actual, como dice aquí. La tasa es 8%. ¿Listo? Los valores, o sea, el flujo, los flujos son estos, ¿no? Hasta ahí, sin el valor inicial. Nada más. Le doy un enter, aceptar, y me da eso. 101.163. Estos 101.000 son lo que hacíamos, ¿no? El valor actual de 11.000, más el valor actual de menos 8.000, más el valor actual de menos 4.000, más el valor de esto, más el valor de este, más el valor de este. Todo eso lo sumamos y tenemos 101.000 bolivianos. Eso es lo que nos va a dar el proyecto. Pero para el proyecto yo he puesto pues 143.000. Entonces, de mi bolsillo sale 143.000 y entra 101.000. He perdido 42.400. 7 años de mi vida al agua. No, 6, ¿no? ¿Sí? Y luego hago la misma fórmula, ¿no? Tasa interna de retorno y marco todos estos. Hasta aquí, incluido el menos 143.000. Y ahí me va a dar 2.4%. Eso quiere decir que invirtiendo esto, simplemente voy a ganar 2.4% nada más. Pero yo quiero ganar 8, porque en el banco, si agarro estos 143.000 y meto al banco, el banco me paga 8%.
Si meto a este proyecto me va a pagar 2%. ¿Sí? No, eso tiene que ver. ¿Eso no has entendido? Sí, eso es los cálculos. ¿Cuál cálculo es el 8%? El 8% es una tasa referencial, es decir, que tengo otra propuesta. Que alguien me dice, no inviertas acá, yo te pago 8%. Entonces, esa es mi referencia. ¿Me conviene ir con esa persona o me conviene hacer este proyecto? Entonces, con esta tasa voy a actualizar estos valores y con este 8% resulta que yo pierdo 42.000 bolivianos, $42.000. ¿Por qué? Porque este proyecto, al hacer todo esto que hicimos, en realidad solo voy a empezar a ganar o solo me va a reportar 2.4% de ganancias. Este es el porcentaje a partir del cual me da utilidad este proyecto. Entonces, obviamente, no me conviene invertir aquí porque este me paga 2% y aquí me paga 8%. Alta vuelta para eso. Ahora, ojo, en todos los ejercicios, o sea, la idea no es que aprendan tanto esta parte matemática, obviamente es fundamental, pero el ejercicio termina cuando ustedes emiten su criterio y dicen, luego de haber hecho esto, yo determino que aquí no vale la pena invertir. Cuando me dicen eso, recién concluye el ejercicio. Por lo menos me dirán, no, es un buen proyecto, hay que invertir, hay que meterle plata. Y eso me doy cuenta con el BAN, tiene que ser positivo. Aquí me sale negativo, no voy a perder $42.000. No. Ahí, cuando me den su criterio, ahí concluye el ejercicio. ¿Bien? ¿Dudas? Consultas, preguntas. Generalmente, las referencias se refieren para qué tipo de casos se hace por la tasa del banco. Sí, depende. Algunos van a decir con la tasa del banco, que es lo que normalmente se usa, pero normalmente tienes diversas alternativas. Este ejercicio en particular tiene dos alternativas. Apenas hemos acabado la primera. ¿Cuánto te Hay que ver el inciso B. Otra alternativa. Cambio es posible. ¿Cuál de las dos nos conviene? A ver, ninguna de las dos. Pero normalmente las tasas referenciales Puede que nos paga el banco. ¿Puede ser que verdad que la mayoría pasa estos resultados, licenciado? ¿El banco? No, pues es solamente ese. ¿Cuál quieres? No sé. No sé. Este no, este es de otras cosas, pero este, pues a ver. Es que aquí esta fórmula anda mal. Esto tiene que ser. Pongamos esto. Ahí está. Lo mismo. Ahora, como siempre, este archivito lo voy a subir al Drive y ahí repásenlo, estudienlo, porque cuando hagan la alternativa B, es simplemente reemplazar resultados aquí, ¿no? Va a estar con el mismo nombre de alternativa. ¿Perdón? Va a estar con el mismo nombre de alternativa. Sí. Es nombre de ahora mismo pongo. Que no digan, no ha subido. Mentira. Mina el ojo amarillo, por ejemplo, han hecho, ¿no?
Aquí está. Ya, listo. Ahora sí nos vamos al lugar. No tenemos 10. 43 dice. Uf, ya le voy a dejar de compartir y voy a cortar para grabar y subir porque demora en procesarse el video. Ok, Licen, hasta luego. Buenas Chao, tardes. chao. Cualquier cosa me escribes. Ok, Licen, gracias, hasta luego. Listo, chao.